Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Eso que se dice hombre de Luis Alberto Rodríguez. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor, Luis Alberto Rodríguez, de Irma Valderas y de Melissa Fernández, que va a ser de moderadora del evento. Bienvenido. Aló, aló. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a la Librería Bonilla por permitirnos estar acá. A Manuel especialmente, que siempre es un enlace efectivo. Bien. Bueno, antes de yo agradecerles también estar acá, a Irma, a Beto, como más cariñosamente lo llamamos. Antes de presentarlos formalmente, yo voy a hacer un poco de crónica. Realmente el año pasado, yo soy venezolana, para las personas que no me conocen, el año pasado estuvimos haciendo una gira en México con una autora chilena, y Beto asistió a una de las actividades y pues nos vio en acción, ¿sí? Trabajando, promocionando el libro de esta escritora, abriendo espacios y abriendo, sobre todo, más allá de los espacios de divulgación de la obra y de venta de los libros, es abrir los espacios para poder conversar, ¿sí? Para poder traer temas que son importantes al público, ¿sí? Sembrar un poco de dudas con respecto a ciertos temas que a veces son difíciles. Sobre todo, la autora tenía un libro sobre, la autora, de hecho, ella tiene el síndrome de Asperger y hace un libro maravilloso sobre el tema. Entonces, un poco poner en la mesa estos temas incómodos y darles un poco una vuelta de cómo podemos acercarnos no solo a través de la lectura, sino a través de espacios como este para poder conversar. En esa medida, luego Beto me contactó y me dijo, oye, mira, yo escribí este librito, siempre muy humilde con respecto a la propuesta, por favor léelo, a ver si podemos empezar a abrir espacios como en el que te conocí, ¿sí? Y bueno, yo me leí el libro y dije, bueno, esto no es un librito, realmente es una gran, gran ventana para justamente eso, empezar a tener esta conversación incómoda que es tan, tan importante, que es, que en concreto es la identidad masculina, pero también no solamente la identidad, cómo se construye la identidad de los varones, sino también cómo se trabajan y cuál ha venido siendo la formación emocional que en Latinoamérica tienen los varones desde la casa. En ese sentido, a mí, como agente literaria, como asesora literaria, editorial, un poco mi rol es justamente conectar escritores, editoriales, librerías. Dije, wow, esto es muy interesante porque, y me puse a investigar, ¿no? Me metí en internet y empecé a buscar autores que trabajen el tema de las nuevas masculinidades, autores hombres, ¿sí? Porque autoras hay, mujeres escribiendo sobre las nuevas masculinidades, pero ¿quiénes son los hombres que están realmente sentándose a pensar este tema? Y pues en Latinoamérica hay un gran vacío, ¿sí? Sí hay nombres importantes en Estados Unidos, Europa, Francia, ¿sí? Pero en Latinoamérica no hay demasiado. Hay muchísimas mujeres latinoamericanas escribiendo sobre el tema, pero me parece que realmente, por eso digo que esto no es un librito, sino que es una gran ventana, porque más allá de que en Latinoamérica se repiten un montón de patrones de machismo, de educación, de familiares, domésticos, pero también sociales, ¿sí? Y de construcción desde la familia hasta los países. Eh, Hay un patrón de machismo que se repite, creo que es muy interesante que surja un libro como este desde México, ¿sí? Aparte, más allá de las propias realidades que tiene que confrontar México continuamente con respecto al machismo, en la relación poco armoniosa o ojalá armoniosa entre hombres y mujeres, también hay una imagen en Latinoamérica que yo como venezolana y teniendo autores de otros países me doy cuenta de que la imagen del machismo es como que México es la cuna del machismo. Es como si aquí hubiera nacido eso y en el resto de los países no existiera. Mentira total, en todos los países existe, ¿sí? Pero
que surja una propuesta literaria como esta, que dice, sí, aquí hay machismo tanto como en otros lugares y queremos sentarnos a pensar sobre eso, me resultó sumamente interesante y por eso, bueno, también estamos hoy acá. Es realmente la primera actividad que compartimos en mesa juntos, porque no lo habíamos concretado todavía, pero pues la idea es abrir justamente estos espacios de intercambio de ideas y bueno, de tener estas conversaciones incómodas. Yo no voy a hablar demasiado del libro, porque para eso están ellos acá, pero los voy a presentar, ¿sí? Denme un minuto, por favor. Antes de presentar a Beto, me gustaría presentar a Irma, que amablemente nos va a acompañar y nos va a hacer algún comentario como lectora, ¿sí? Gracias también por venir y acompañarnos, porque además en un principio cuando empezamos a organizar las actividades con Beto, le digo, nos faltan hombres que nos acompañen en la mesa. Y él me dijo, bueno, como comprenderás, no sobran demasiado. No es que encuentro demasiados hombres que quieran tener esta conversación. Le digo, bueno, tienes razón, así que aquí estamos las mujeres haciendo la fuerza y convocando, ya que esto se está transmitiendo, ¿sí? Sobre todo a que los hombres se sumen a tener este tipo de lecturas, este tipo de reflexiones y a venir y tener la conversación que podemos tener acá, ¿sí? Entonces, bueno, voy a presentar a Irma brevemente. Irma Valderas Arrieta es escritora y académica oriunda de Huitzila, Hidalgo. Es economista y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, autora de diversos estudios sobre la participación de las mujeres latinoamericanas en el trabajo y sus desafíos ante el capitalismo. En este rubro destacan sus libros Mujeres Trabajadoras de América Latina, Chile, México y Brasil. Bueno, tenemos un panorama donde hay un latinoamericano ahí. Las trabajadoras y el patrón neoliberal en México, maquiladoras mexicanas. También es autora de narrativa con la novela La vida es como el zacate y de cuento en la revista digital Desde Abajo, México. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Desarrollo Cultural en el gobierno del estado de Hidalgo. Bienvenida. Gracias. Voy a presentar a Beto de una vez, que es el autor, y así podemos iniciar una conversación más relajada y no tan rigurosa. Denme un segundo aquí. Hablo de esto, por favor. Bueno, de Beto, por supuesto, tengo una reseña súper elaborada y maravillosa que hicimos para su portafolio literario, pero no la voy a leer completa. Beto es escritor y periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Secretaría de Educación Pública, maestro en Apreciación y Creación Literaria por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla y doctorante en Investigación y Creación Literaria en el Centro de Cultura Casa LAM, con especialización en novela. Se ha desempeñado como profesor de Humanidades y Ciencias Sociales en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad La Salle y en el Instituto Tecnológico Latinoamericano. Es sobre todo conferencista, ¿sí?, sobre asuntos contemporáneos del periodismo y la literatura en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Su obra literaria transita distintos géneros. Trabajos de crónica, artículos de opinión y reportajes de su autoría han sido publicados en diversos medios nacionales e internacionales, como el diario Milenio Excelsior, The Huffington Post, La Opinión y programas importantes del canal internacional Telesur. Su ensayo Violencia Mediática de Género fue publicado en el libro Memoria contra el Olvido en el año 2009. En el año 2014 publica su primer libro de crónicas titulado Oficio Rojo y en 2023 publica este libro que además es el título inaugural del sello editorial Desde Abajo, ¿sí? Beto lleva adelante una revista digital de periodismo que se llama Desde Abajo MX, ¿sí? Pues la idea es también justamente que ese espacio que siempre había sido un espacio de periodismo, de reportajes y de investigación en ese sentido, le abra la puerta a la editorial, ¿sí?, a un espacio en donde se puedan publicar otro tipo de contenidos que sean realmente importantes para la comunidad, para el mundo y para las y los lectores. Así que bueno, habiendo hecho las presentaciones, le vamos a dar la palabra a Irma para escucharla primero y luego escuchamos a ver. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé. Sí.
Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Pues, también, bueno, no solo a usted, también aquí a mi querido autor Luis Alberto Rodríguez. Realmente creo que lo que digamos en esta mesa sobre el libro de Luis Alberto pues va a ser muy corto en comparación al trabajo y a todo este fondo y trasfondo que tiene este texto transformador y revolucionario, vamos a decirlo de entrada, ¿no? Bueno, yo primero también quiero decir que hace rato cuando estaba, bueno, pensando que iba a venir aquí a compartir un poco del trabajo, comentar un poco el trabajo que ha hecho Alberto, pues estaba recordando que yo conocí hace muchos años de oídas a Alberto, que bueno, era periodista, yo sabía que era destacado, que después pues me enteré que era el esposo de mi amiga Tania. Entonces dije, bueno, pues ahí esto es una pareja pues terriblemente explosiva y revolucionaria. Entonces, tengo buenas referencias del trabajo periodístico que ha desarrollado Alberto. He tenido la oportunidad pues, de colaborar en Desde Abajo con él. Y bueno, y a pesar de eso, de conocerlos, de saber su trayectoria, su pensamiento siempre de izquierda, etcétera, de verdad para mí ha sido una gran sorpresa poder leer el libro de Luis Alberto Rodríguez Ángeles, Eso que se dice hombre. Cuando recibí el libro, pues yo dije, no, lo leo ahorita en una tarde, ¿no? Porque son 66 páginas, pero después, bueno, cuando empiezas a leerlo, de verdad es un libro aparentemente corto por las páginas, pero es un libro terriblemente profundo. Hay una profundidad en su trabajo que va de lo filosófico al psicoanálisis y que él de alguna manera nos soporta su pensamiento, su mensaje en el libro. Este filosofar sobre el ser hombre lo soporta en la propia creación literaria. Y esta creación literaria que también viene muy desde su experiencia personal y sensorial, ¿no? Entonces es un libro de verdad, yo lo tomaría como muy, muy profundo. Me recuerda aquel texto cuando era yo chava y que leí El existencialismo es un humanismo de Jean Paul Sartre, que pues es un textito así, ¿no? Pero que es un texto que lo lees y lo lees y lo lees, y lo mismo pasa con este texto de Luis Alberto. Entonces, bueno, esto es un trabajo que mezcla, ya lo dije, la filosofía, que mezcla el psicoanálisis, la creación literaria y sobre todo la experiencia vivida del maestro Alberto, ¿no? No va a ser, como ya lo decía nuestra compañera que acaba de presentar, no va a ser un libro de fácil lectura, sobre todo para los hombres, ¿no? Porque es un libro, y yo se lo dije desde la primera vez, es un libro terrible y horriblemente revolucionario, porque va directamente hacia el preguntarse qué es el ser hombre, ¿no? Entonces, sí, él tiene ahí 3 tesis, ¿no? Bueno, dice, el hombre se define, ¿cómo se define el hombre? ¿No? Se define a partir de lo que no es y no de lo que es. Dice, su primer referente del no es la mujer. Su segundo referente de no ser es un hombre homosexual, ¿no? Y finalmente, bueno, el hombre solamente se define frente a los otros, no en sí mismo. Entonces él empieza a presentarnos esta discusión que él va formulando y nos la va poniendo con referencias de su experiencia personal al haber estado en un gran contacto con familias mexicanas, con hombres, básicamente lo dice, hombres urbanos, con esta, y que están insertos en esta cultura patriarcal, ¿no? Entonces él va buscando qué es el ser hombre. Y entonces su conclusión es de que el hombre no se define en sí mismo, sino frente a lo demás, y que el hombre se forma a partir de esta herencia patriarcal que se va transmitiendo de bisabuelo, abuelo, a papá, hijo, y a la generación que viene, y a la que viene, y a la que viene, sin nunca cuestionar este mundo donde el hombre se antepone poderosamente hacia
frente a la mujer, ¿no? Como sometida, pero bueno, él va buscando qué es el ser hombre. Eso es un tema interesante. Y bueno, aquí yo quería, ahora que releía el libro de Alberto, pensaba, él habla como un poco parafraseando a Simón de Beauvoir, la mujer no nace mujer, se hace. El hombre igual. O sea, el hombre es una suma de culturas y subculturas, y eso se va conformando el hombre macho, el hombre fuerte, el hombre violento, etcétera, etcétera. Y entonces, este texto a mí me sirvió para reflexionar algo, cuando lo releí, pensaba que hace poco sacaron una biografía, un medio periodístico, de una persona que llegó a ser un sicario y que llegó a estar en la lista de Interpol en Estados Unidos, en el FBI, etcétera, un mexicano que era sicario al servicio de un grupo delincuencial mexicano. Entonces sacan su biografía y resulta que esta persona que llegó a ser un sicario tan importante era hijo de 2 académicos universitarios, de 2 reconocidos investigadores de una de las universidades más prestigiosas de México, ¿no? En el norte del país. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo es posible que este chico que había tenido un desempeño, que había crecido en una familia relativamente tradicional, que había tenido acceso a la cultura, a la educación, que no había vivido con carencias económicas, etcétera, que tenía como guías, como padres a 2 grandes mentes dentro de la academia, cómo llegó a ser un sicario, un asesino, y buscado por la... Pues entonces ahí se empieza esta historia de la violencia. Todo este aprendizaje de cómo debía ser él como hombre, no lo aprendió en el entorno donde nació, donde fue creciendo, sino que lo aprendió en el entorno de la calle, en la camaradería del barrio, con los cuates, ¿no? Y ahí se fue formando como hombre. Y para él ser hombre era eso, tener poder, sojuzgar mujeres, hacer uso de la violencia, del poder, etcétera, y acumular dinero, porque eso implica poder. Entonces, este libro de Luis Alberto nos da para muchísimas reflexiones, y al buscar este significado, Luis Alberto también pues, nos introduce me parece son 4 relatos, en 4 relatos literarios que son de verdad de una calidad incomparable, porque son 3 relatos de cómo se expresa el machismo en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Dentro de la familia, en la pareja, en la camaradería, en la calle, etcétera, entre hombres, y cómo en todos los ámbitos de la vida, lo familiar, lo social, en el área educativa, etcétera, cómo se va conformando y formulando este machismo que todo el tiempo se va creando a partir del poder que puede ejercer sobre el otro, sobre la otra edad, ¿no? Sobre la mujer, sobre el hombre menos privilegiado, menos fuerte, menos agresivo, menos violento, etcétera. Entonces, bueno, estos textos, la verdad, no parece que cambies de la parte de la formal del documento a la parte literaria, o sea, te va llevando de la mano, tienen un hilo conductor muy, muy delicado, muy suave, que te va llevando y te va ilustrando este debate que va generando Luis Alberto. Pero algo que le da mucho valor a este libro, que creo que es lo más interesante, es que lo que trabaja Luis Alberto aquí, sus tesis, sus conclusiones, es a partir de su experiencia. No es un texto en el que esté analizando a un grupo X, a una clase, etcétera, sino que va partiendo de su misma vivencia. Y me parece que el poder construir este texto, como yo le llamo, un texto filosófico, psicoanalítico, con toda esta parte literaria, el poder construirlo, pero sobre su experiencia vivida, sobre lo que le ha tocado vivir. No tiene necesidad como de estar poniendo otras referencias, sino su propia vida, ¿no? Y es lo que le da valor, totalmente al texto. Y bueno, nos dice algunas cosas muy certeras, muy revolucionarias, ¿no? Por ejemplo, esta tesis que levanta dice: el hombre odia
y combata el feminismo, porque lo deja sin significado de la mujer, sin el significado que le ha dado a la mujer para poder significarse, ¿no? Significarse. Entonces odia al feminismo porque el feminismo le ha quitado a esa mujer que el patriarcado había, de alguna manera había consolidado como un significado y frente al cual se define el hombre, ¿no? Esa es una tesis, algo que es lo que yo les decía que me parece altamente revolucionario y que no va a ser de fácil lectura para los hombres, porque renunciar a ese nombre que se es renunciar a los privilegios. Luis Alberto nos dice que hay que destruir les dice a sus congéneres, vamos a destruir el patriarcado. Se trata de la disolución del patriarcado a través de la disolución de nuestros vínculos, nuestros secretos, nuestras lealtades, nuestras complicidades, y todas las consignas patriarcales que nos ha tocado vivir en esta época. Y bueno, él habla de generar una ruptura, pero a partir de una nueva concepción del ser hombre, pero que esa nueva concepción no se basa en el poder y en la definición sobre el otro. Bueno, eso puedo hablar hoy del texto de Luis. Gracias, Luis Alberto, por invitarme, y bueno, creo que sería interesante que él nos platique su experiencia. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Melissa por hacerlo posible. Gracias a Manuel, a la gente de la Librería Bonilla, gracias por recibirme, por recibirnos. Tienen un espacio maravilloso que es como cuando uno conoce una buena cantina y trae una botana, dice, uno siempre quiere regresar, invitar amigos, ¿no? Esto sin duda va a ser un espacio que estaremos frecuentando siempre que andemos por acá. Muchas gracias muchachos. Y a mi querida Irma Valderas, muchas gracias por la presentación. Irma, aparte, somos paisanos porque yo pasé mi infancia y adolescencia en Tizayuca, y bueno, parte de la juventud en Tizayuca, donde está Huitzila. Cuando yo le pasé la fotografía a Meli, yo naturalmente le puse Huitzila Hidalgo y no Tizayuca. Huitzila es una comunidad del municipio de Tizayuca, pero es una comunidad fundadora. De hecho, el municipio no debería llamarse Tizayuca, sino Huitzila. Y tiene unos estudios maravillosos sobre la fundación de este pueblo, que además, digo yo que es cuna de México, Tenochtitlan, ¿no? Porque de ahí salió Huevo Huitzilihuitl, ¿no? Que después fue el abuelo de los fundadores de este gran México, Tenochtitlan, en fin. De ahí viene mi querida Irma Valderas, que además yo la admiro mucho como escritora y como académica. Y a Melissa, muchas gracias. Ha sido maravilloso ir caminando contigo. Sabes que te lo he expresado en privado y he hablado en público. Me gusta mucho tu trabajo y además estoy muy agradecido por tu confianza. Muchas gracias, querida Melissa. Si no fuera buena la obra. Muchas gracias. Y a toda la pandilla que vino por acá, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por venir. Bueno, la verdad es que hemos presentado ya en unas ocasiones el libro, y yo quiero decir que siempre que se hace una presentación del libro, la verdad es que siempre me agarra en un lugar diferente el libro. Siempre me agarra en un lugar diferente porque algo está pasando, alguna especie como de velo, un trozo del manto que cubre, ¿no? El privilegio de los hombres en esta sociedad, en esta cultura, se está cayendo, se está desgarrando y se revelan nuevas facetas de nuestra masculinidad. Hace unos días a mí me impresionaba mucho un episodio que pasó con Javier Milei, ¿no? Que cuesta mucho trabajo decirlo, ¿no? El presidente de Argentina, que retomaban un video anterior al tema de las elecciones, que finalmente terminó ganando, donde él descargaba contra los marxistas, ¿no? Contra los comunistas, contra los progresistas, bla, bla, bla.
Y al final de su perorata, Milei decía, y además tienen el pene chico, ¿no? Y decía, porque son unos pene chicos, ¿no? Y todos, claro, ¿no? Y todo. O sea, de todo, pudo haber dicho cantidad de cosas, vamos, se pudo haber leído, claro, él es fan de la Escuela Austríaca de Economía y toda esta parte liberal, ¿no? Según, y toma elementos de la Escuela de Chicago, y, en fin, pudo haber argumentado lo que sea desde su posición económica, ¿no? Que más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, pues es finalmente una posición económica, pero termina diciendo, y además tienen el pene chico, porque todos esos marxistas tienen el pene chico, dicen. Ya me quedé impresionado porque ¿cuál era la necesidad de, aparte, claro, de esta locura, ¿no? Que tiene Milei, de terminar diciendo, y además tienen el pene chico? ¿Qué significa en el imaginario de Milei, además de decir que tienen el pene chico, o quienes él configura como sus adversarios? A mí me impresionaba porque, entre otras cosas que yo pensaba, dije, bueno, ¿cómo el asunto del poder masculino, o esto que se supone que somos los hombres, se basa mucho en el tema del pene, además, ¿no? Porque claro, para que uno pueda insultar a un hombre, o siempre que uno quiere insultar al hombre, dice eso, ¿no? Y aparte tienes el pito chico, ¿no? Solo puedo decir, eres tonto, te falta educación, o sea, cualquier cantidad de cosas uno puede decir, pero cuando uno dice que tiene el pito chico, ahí sí ya no lo tolera, ¿no? ¿Cómo que? ¿No? Y a los hombres nos dan ganas de, mírame, cabrón, ¿no? Y bajamos el pantalón y a ver, vamos a medirnos, ¿no? Que aparte en una... Declaración de guerra. Sí, claro, sí. Que aparte además hay un simbolismo muy homoerótico, ¿no? Es decir, tú tienes el pito chico, no, lo tengo más grande que tú, pues a ver, vamos a medirnos, ¿no? Y Milei decía esto, y o sea, claro, al final de cuentas, el poder que ha construido el hombre, y así digo, el hombre de manera abstracta, ¿no? Simbólica, el hombre, ha sido un poder construido a partir de lo que tiene entre las piernas. De tal manera, por ejemplo, cuando le preguntaban a algunos hombres cuál era el mayor temor que tenían los hombres de ir a la cárcel. El mayor temor que tienen los hombres de ir a la cárcel es ser violados en la cárcel, ¿no? No, o sea, no, le tienen más miedo a ser violados por otros presos en la cárcel que en realidad perder la libertad, o decir, bueno, voy a estar encerrado sin posibilidad de pasear, de vacacionar, sin ver a mi familia. No, lo que más les angustiaba a los hombres era de ir a la cárcel, era la posibilidad de ser violados. Y entonces nuevamente es el pene como configuración del poder, de la opresión del hombre sobre el resto. La penetración, en sentido, digamos, en el sentido patriarcal o sentido machista, es el acto de oprimir a la otra y al otro a través de esto, a través del pene, ¿no? Entonces, yendo un poco más al fondo de este asunto, pues en realidad, si la masculinidad se basa, o el poder masculino se basa, más allá de tener pene o no tener pene, o del tamaño del pene, por ejemplo, se basa en esta simpleza del pene. ¿Qué pasa? O más bien, ahí se puede explicar, por ejemplo, desde las épocas medievales, cómo se condenaba hasta el final de la cadena de privilegio masculino a los eunucos, por ejemplo, cuando los castraban, y entonces los castraban y ya no eran hombres, pero tampoco eran mujeres, eran otra cosa que no se entendía. Y entonces, haciendo una revisión de la historia, podemos encontrar que en efecto, ¿no? Por lo menos en esta parte de Occidente, la historia de los hombres es la historia del pene. Pero no solamente la historia del pene, sino también la historia de lo que hacemos con el pene. ¿Y qué hacemos con el pene los hombres? Los hombres utilizamos el pene para intentar vulnerar
a otras personas. Los juegos de albur, por ejemplo, son eso, ¿no? Los albures son eso. Yo te venzo, yo te humillo a partir de que yo te digo que me agarras, me sacas, ¿no? Me chupas, siempre es así. Entonces, cuando el vencedor en el albur gana es porque terminó cediendo el contrincante al pene del otro y dicen, ya no te la pudiste sacar, ¿no? Es decir, ya no, yo te metí el pene y ya no te lo pudiste sacar, te la quedas adentro. Dicen, y ahora te la comes, ¿no? Ahora que la tienes adentro, ¿qué vas a hacer? ¿No? Hay estas configuraciones en torno al pene. Bueno, evidentemente si uno piensa a los hombres en torno al pene, pues nos quedamos, no somos nada, ¿no? Porque si todo el poder y toda la significación de nosotros los hombres es con base a lo que tenemos en las piernas, pues no somos, o sea, es muy endeble lo que tenemos, porque es muy fácil en esta vida acelerada, de explotación, de mucho estrés, es muy fácil perder, por ejemplo, hay muchos hombres de pronto, es muy fácil perder un testículo, ¿no? Un mal golpe, por ejemplo, en muchas ocasiones yo jugué fútbol en el barrio y las patadas en los testículos o los malos golpes o en la bicicleta eran muy comunes y había mucha gente que se lastimaba los testículos, perdió un testículo y entonces cuando alguien perdió un testículo, decir que le faltaban huevos, ¿no? Es decir, ya no era suficientemente hombre. Y entonces, ¿mandé? Perdió poder. Perdió poder, claro, ¿no? Porque tener huevos es eso, ¿no? Es valentía. Y entonces, ¿qué es un hombre sin valentía? ¿Qué es un hombre sin arrojo? ¿Qué es un hombre que no es arrojado? Por ejemplo, es un hombre cobarde, por tanto, no es suficientemente hombre. Entonces, hay un montón de cosas sobre lo que se basa el mito del hombre, que con un poco de análisis nos podemos dar cuenta que ese mito sobre el cual está basado en los hombres es un pedestal muy endeble, porque la vida, la humanidad está lleno de ejemplos de hombres que no son suficientemente hombres, o que no somos suficientemente hombres, o que hemos pasado por etapas donde no hemos sido suficientemente hombres. Y en el momento, y en los momentos en que hemos sentido orgullo por ser muy hombres, han sido momentos en los que hemos pasado por encima de otros hombres o de mujeres, ¿no? Por ejemplo, el todas mías, ¿no? Todos. Es un hombre que tiene muchas mujeres. Es un hombre que tiene muchas novias, que siempre donde se para tiene un ligue, ¿no? O además este cuento del marinero que tiene un amor en cada puerto. Ese es un hombre muy hombre, que tiene muchos ligues, ¿no? Pues y entonces, ¿qué pasa con los hombres que no? ¿Qué pasa con los hombres que sí tienen una pareja, que no lo tienen? Dejan de ser suficientemente hombres. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hombre pierde fuerza? Cuando decimos los hombres, cuando la máquina nos falla. Ya no somos tan fuertes, ya no somos tan saludables. Yo he escuchado hombres que prefieren decir que tienen angina de pecho a decir que tienen problemas cardíacos. Porque reconocer que el cuerpo le falla, es decir, reconocer que ya es más viejo, que tiene debilidades, que ya no puede hacer algunas cosas, entonces es reconocer que ya dejó de ser suficientemente. Pero está claro que la vida está llena de episodios y de personas y de hombres que entonces están a 2 minutos de no ser suficientemente hombres. Y entonces tenemos un problema, porque entonces sí nos tenemos que preguntar, ¿y entonces qué somos los hombres? Siempre estamos en una carrera muy frenética, neurótica, por tratar de demostrar ser muy hombres, con cantidad de fracasos basados en episodios donde demostramos no ser suficientemente hombres, ¿no? Por ejemplo, decía Irma, decía bien que el libro basa su argumento en que realmente los hombres no sabemos qué somos, porque cuando le preguntamos a un hombre qué es un hombre,
de inmediato, una de las primeras cosas, si no es que la única cosa que responde es, bueno, pues un hombre pues es un valiente, es fuerte, un hombre es proveedor, ¿no? Un hombre es viril, ¿no? Un hombre es viril, porque aparte la peor vergüenza que puede pasar un hombre es perder la erección, además. Y entonces empieza en lo común a una persona, si le preguntamos en la calle, a describir una serie de características que se supone que tiene que tener un hombre para ser hombre. Pero en realidad no está respondiendo lo que es un hombre. No hay un argumento que nos explique, claro, o sea, ¿cómo le explicaríamos a una criaturita de 6, de 7 años qué es un hombre? Más allá de decir, bueno, pues un hombre es el que tiene pene, un hombre es el que es fuerte. ¿Y qué pasa con los hombres enfermos, no? ¿Y qué pasa con los hombres que no tienen pene? ¿Dejan de ser hombres? ¿O qué pasa con los hombres que tienen el pene pequeño, no? ¿Qué pasa con los hombres que no tienen uno o los 2 testículos? O sea, eso es ser un hombre. En realidad, cuando describen esas características, eso es lo que se supone que eres un hombre, pero no responde a la pregunta de qué es un hombre. Y luego cuando profundizamos un poco en ese tema, la respuesta viene a ser, bueno, pues un hombre no es una mujer. Claro, es como que una respuesta muy fácil. Bueno, un hombre no es una mujer. Y bueno, ¿y qué es una mujer? Y al final terminan diciendo, bueno, una mujer, pues es una mujer tiene que ser dedicada, tiene que ser entregada a su casa, tiene que ser cuidadora, ¿no? Y empieza a enumerar una vez más una serie de características que se supone que tienen que ser las mujeres, pero todo con base en esta forma centralista, patriarcal de observar la vida y de desenvolverse en la cultura que los mismos hombres hemos creado. No existe para nosotros los hombres una definición clara de lo que significa ser hombre. Y el libro lo plantea. Hay absolutos negativos para el hombre. Bueno, un hombre es un hombre siempre y cuando no sea mujer. Bueno, ¿y qué pasa con los hombres que son como mujeres, dicen? Bueno, son los homosexuales. Y claro está que los homosexuales no son suficientemente hombres, se dice desde esta posición machista, porque los homosexuales, ya que gustan de los hombres, entonces son como mujeres. Y entonces ya no son suficientemente hombres. Y siempre hay como hay una carrera frenética por tratar de siempre ser un hombre de acuerdo a cánones construidos. Hay una historia detrás de esto, por supuesto, y podemos hacer podemos seguir el rastro de dónde se construyó el mito del hombre, pero por lo menos si tomamos en cuenta los últimos 300 años, por ejemplo, la historia de los hombres a partir de la dominación del mito judeocristiano sobre Occidente es los principios del hombre de acuerdo a el mito bíblico, ¿no? Que es el hombre patriarcal, que es el hombre, además es el hombre que va, que juzga, el hombre sobre el cual se centran todas las leyes y el hombre que sobre su persona se arrogan todas las facultades de vigilar y de castigar a otros, principalmente a las mujeres. Es el hombre quien castiga a la mujer adúltera, por ejemplo. Es el hombre quien castiga, el que tiene que vigilar el crecimiento o la educación del hombre pequeño y asegurarse de que la niña se eduque como una buena mujer que esté al servicio de los hombres. Pero, por ejemplo, no siempre fue así. Hay un autor que a mí me gusta mucho, un francés, Louis Georges Tan, que tiene un texto maravilloso que es, no me acuerdo el título exacto, pero es sobre el mito de la heterosexualidad, que además es otro tema muy interesante para abordar la masculinidad. Que decía, por ejemplo, que el hombre heterosexual en realidad tiene muy poco que se inventó, ¿no? El hombre heterosexual como tal
se inventó a partir de los relatos de caballería, ¿no? Donde eran aparte de que los hombres tenían que demostrar ser muy hombres venciendo al oponente en la guerra y en las batallas, antes de eso, si observamos la historia de Occidente, para no irnos más lejos, tanto en Grecia como en Roma posteriormente, la heterosexualidad como tal estaba vinculada casi que estrictamente a temas de reproducción. Y desde una posición muy misógina, las mujeres eran vistas como elementos de reproducción, casi al nivel de ganado, ¿no? El placer, por ejemplo, reservado a los hombres, por supuesto, estaba asignado solamente para compartirse con otros hombres, el placer y la sexualidad. Hasta que viene todo este mito de las caballerías y de las conquistas, donde además de tierras, los hombres tenían que conquistar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y con toda la influencia de la iglesia romana, donde ya no era tan redituable, ¿no? Que se hablara del placer entre hombres porque había que asegurar la reproducción, ¿no? Y entonces los hombres fueron obligados por esta ideología de guerra de las caballerías a fijarse en las mujeres y a formar núcleos familiares con las mujeres. Los hombres, por ejemplo, por lo menos antes de estos mitos de caballería, sabían que, por ejemplo, podían tener placer con otros hombres sin la necesidad de cuestionarse su propia hombría. A partir de todos estos mitos, por ejemplo, ya incluso el placer o la homosexualidad y el abanico de la diversidad sexual también es una barrera que la hombría no puede traspasar. Y entonces genera otra frontera, ¿no? Y en la historia los hombres nos hemos ido cercando con fronteras que nos limitan como hombres. Es decir, yo soy hombre si no traspaso la frontera de la homosexualidad, por ejemplo. Yo soy hombre siempre y cuando no traspase la frontera de la debilidad. Yo soy hombre siempre y cuando no traspase la frontera de la edad. Porque hay un hombre que es viejo no es suficientemente hombre, y está claro que un hombre que es niño o adolescente todavía no alcanza a ser hombre, ¿no? Yo soy hombre siempre y cuando yo soy un hombre siempre y cuando traspase la frontera de la productividad. Porque un hombre, para ser hombre, tiene que ser productivo, además desde una concepción capitalista, ¿no? Un hombre para ser suficientemente hombre tiene que ser productivo, debe tener trabajo. Y es tan fuerte este mito, y es real, y pues claro, tiene consecuencias tan reales en nuestra psique y en nuestra cultura como hombres, que los hombres, cuando no son capaces de trabajar o cuando no tienen trabajo, nos deprimimos. Hay muchos hombres deprimidos porque no tenemos trabajo, pero en realidad no es porque no tengamos trabajo, no. En realidad es porque nos consume por dentro la idea de no ser suficientemente hombres, ¿no? Porque claro, en este mundo en crisis es muy fácil perder el trabajo. Y es muy fácil, es muy fácil tener trabajo, pero tener un trabajo precario o un trabajo que no termine por satisfacer nuestras necesidades de demostrar ser muy hombres. Que no solamente es tener trabajo, se trata de tener trabajo, pero se trata de tener dinero, y que mientras más dinero tengamos, mucho mejor. Porque tener dinero significa tener privilegios y tener más poder. Poder sobre los demás. Poder de comprar las cosas que a mí me brindan estatus como hombre. El auto, la ropa y, claro, las mujeres, que son vistas como mercancía desde la visión patriarcal, ¿no? Entonces, una vez más, estamos en esta carrera sumamente neurótica, en pos de querer ser hombres, pero siempre el más hombre que los demás. Soy más hombre que tú, ¿no? Poco hombre, ¿no? ¿Qué significa además eso de cuando uno dice, eres poco hombre? Es un hombre que tiene poco valor,
que no es valiente, que no es atrevido, que no le ganó a otros, ¿no? Entonces, este asunto del hombre se parece mucho es un deseo neurótico, por tanto es un deseo que nunca vamos a alcanzar los hombres. Los hombres nunca vamos a ser suficientemente hombres, porque siempre vamos a encontrar momentos y elementos que nos van a hacer cuestionar si realmente somos suficientemente hombres. Nunca vamos a lograr ser suficientemente hombres. Y el problema está en que no nos cuestionamos eso, porque a diferencia de las mujeres que llevan 500 años o más reflexionando en torno a su condición de ser mujeres y han ido olas hacia adelante, olas hacia atrás, olas hacia adelante, olas hacia atrás sobre, en materia de filosofía, ciencia, en reflexiones sobre qué somos las mujeres, ¿no? Y se enfrentan, hay momentos en los que incluso se enfrentan a resistencias interiores y renuevan nada más su concepto. Son 500 años de reflexión de las mujeres en torno a su condición de mujeres. Las mujeres sí saben, y hasta la fecha todavía se debate sobre qué somos o qué son las mujeres, y vienen nuevos debates sobre la interseccionalidad, por ejemplo, la diversidad al interior del feminismo, etc. Y los hombres tenemos el mismo tiempo aquí sobre la tierra y nunca nos hemos hecho ni siquiera la pregunta de qué somos. Las mujeres por lo menos tienen 500 años en el feminismo debatiendo en torno a su condición de mujeres, y los hombres en esos 500 años lo único que hemos hecho es nos hemos sentado, nos hemos cruzado de brazos y hemos vivido nuestros privilegios. Porque claro, cuestionarnos sobre lo que somos los hombres implica ir derrumbando los mitos que nos sostienen o que se supone que sostienen nuestra condición de hombres. Entonces, no solamente vamos muy atrasados en ese debate, sino que ni siquiera lo hemos iniciado. La posibilidad de hacer este libro digamos, lanza el reto, por lo menos de hacernos una pregunta inicial. Ya ni siquiera qué somos los hombres, sino si en realidad lo que hemos dicho que somos los hombres, ¿significa eso ser un hombre? ¿Realmente eso significa ser un hombre? Todo esto cuando nos preguntan a nosotros los hombres sobre lo que significa nuestra condición de género, la pregunta es si realmente eso significa, ¿no? Y si no significa eso lo que somos como hombres, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué significa ser hombre? Si no, ok, bueno, estamos de acuerdo contigo, Alberto. Un hombre puede ser débil y puede seguir siendo hombre. Muy bien. Un hombre puede no tener pene y puede seguir siendo hombre. Ah, perfecto, correcto. Por ello, entonces, ¿qué somos? ¿Dónde encontramos respuestas a lo que somos? ¿No? Yo partí de mi propia experiencia al escribir este libro, porque yo tenía dos escenarios frente a mí. Podía basarme, y que hay por ahí, por ejemplo, un estudio muy interesante sobre historia de la misoginia, me acuerdo de este autor irlandés, no me acuerdo su nombre. Aquí en México, un académico, Beno de Heiser, en la Universidad Veracruzana, hizo un estudio muy interesante sobre violencia masculina y salud pública, ¿no? Donde, entre otras cosas, reveló cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo la frontera de la violencia machista es la violencia que ejercemos hacia nosotros mismos, ¿no? Y que finalmente esa violencia que ejercemos contra nosotros mismos nos termina destruyendo en forma de suicidio o pienso yo, incluso en forma de psicosis, ¿no? Donde de plano la psique se tiene que partir porque no aguanta su propia condición, su propia realidad. Pero existía el problema de que había muy pocos elementos para construir un marco teórico en torno a la masculinidad. Que hay, claro, pero todo es feminismo, o casi todo es feminismo.
Y entonces yo dije, bueno, yo puedo basar este libro sobre lo que dice la teoría, pero yo quisiera que empezáramos entonces por algo, empezáramos por lo mínimo, que es dejar de montarnos en las mujeres o lo que han construido las mujeres para intentar explicarnos a todos. Porque si tratamos de explicar nuestra condición masculina a partir del feminismo, estamos cometiendo el mismo delito cotidiano que cometemos los hombres, que es explotar tanto la fuerza de trabajo y el valor de producción que han desarrollado las mujeres. Y las mujeres en el feminismo se han dedicado a construir sus propias teorías, pero han sido teorías que tratan de explicar a los hombres o nuestra conducta de hombres, pero con base, por supuesto, en una posición de rebeldía, de oposición. Es, por supuesto, es como todas las, Fanon y Émile César, por ejemplo, que explican todas sus teorías de la negritud y de la condición afro, y nos dan cuenta, por ejemplo, de lo que ha sido la opresión del blanco ante el negro, dicen ellos, pero desde su realidad como negros, o incluso como caribeños, como personas que han sido esclavizadas y colonizadas. Lo mismo pasa con el feminismo. El feminismo explica la conducta de los hombres, pero desde su posición como víctimas precisamente de los hombres, que han sido, por supuesto, las mujeres han sido esclavizadas y colonizadas por nosotros los hombres. Montarnos en esas realidades para explicarnos a nosotros mismos es volver a explotar el trabajo intelectual de las mujeres, y nosotros los hombres deberíamos ser capaces de construir nuestra propia intelectualidad para explicarnos a nosotros mismos. Pero hace falta mirarnos, pero hace falta ponernos frente a un espejo para entender cómo hemos transitado en la historia y hasta dónde nos ha llevado esa historia. Por ejemplo, una de las primeras conclusiones que yo sacaba además en ese primer momento para poder construir este libro, ya no como teoría social ni antropológica, era que, bueno, al final, de lo único que yo tenía certeza como hombre era de mi propia historia y de la historia de los hombres alrededor mío. Yo no podía, porque aparte, claro, es algo que reconozco, se lo aprendí al feminismo, que no existe una sola forma de ser hombre, como no existe una sola forma de ser mujer, y es de lo que trata la interseccionalidad de las mujeres, ¿no? O sea, porque el feminismo un día se dio cuenta de que, bueno, estamos hablando de feminismo, pero como que somos muchas blancas aquí, ¿no? Hablando de feminismo, ¿qué pasa con las mujeres afro, las mujeres indígenas? Bueno, lo mismo con los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? No es lo mismo hablar de un hombre campesino que un hombre residente de Coyoacán. No es lo mismo hablar de un hombre afromexicano de la Costa Chica de Guerrero que de hablar de un hombre de San Pedro Garza García, en Nuevo León, por ejemplo. No es lo mismo. Nos atraviesan particularidades distintas. Entonces, hablar de mi historia, por eso en la introducción del libro explico que es una historia que se puede asemejar a la historia, a la forma de ser hombre dentro del urbano mexicano, o el urbano del Valle de México. Yo tengo la característica de que yo nací en el DF, pero crecí en Ecatepec, pero luego me desarrollé en Tizayuca, y luego terminé por formar una familia, tener una carrera en Pachuca, ¿no? O sea, yo soy de la carretera federal de México-Pachuca, como mucha gente, ¿no? Pero aparte mi familia está en el norte de la Ciudad de México, pero tengo otra familia igual que está en Ecatepec, en fin. Y al final, por ejemplo, sí me he dado cuenta que los hombres que vivimos en esta franja, ¿no?, del país somos muy parecidos, muy, muy parecidos. Y a todos nos han atravesado estas cuestiones. Y una conclusión a la que sí llegué, y por tanto dije, bueno, no va a ser un estudio social, pero tampoco
tampoco, en algún momento, por ejemplo, me planteé hacer una semiótica de la masculinidad, pero quedaba un poco corta también, porque los hombres somos un poco más que lenguaje, ¿no? Somos un poco más que lenguaje, somos un poco más que palabras. Hemos construido, o sea, las consecuencias de nuestras acciones están allí, son sangre, y han arruinado la vida de otras personas. Yo planteo en una parte del libro, por ejemplo, que todos los hombres somos privilegiados, todos, absolutamente todos. Piensen en el hombre más miserable que conozcan, en el hombre de verdad más miserable que conozcan. Incluso ese hombre goza de privilegios por el simple hecho de ser hombre. Hay una anécdota muy terrible. Allá en Pachuca, en el año 2020, cuando participamos en algo que se llamó el Consejo Municipal de Pachuca, que fue una especie de gobierno interino de la ciudad, por iniciativa de mi esposa Tania, que aquí presente, se formó el Refugio Invernal. Refugio Invernal. Lapsus mío, ¿no? Pero voy a decir por qué infernal. Refugio invernal para personas en situación de calle, donde obviamente llegaban hombres y mujeres en situación de calle, muchas de esas personas migrantes que venían buscando refugio, venían en diferentes circunstancias, estaban migrando. Unos años después, la persona que se encargó del refugio invernal nos contaba la historia de una mujer de origen indígena, oriunda de la Huasteca hidalguense, que es una zona predominantemente náhuatl, sumamente marginada, muy pobre, que por su condición de pobreza y algunas otras razones, le arrebataron a su hijo y se lo habían llevado a Pachuca para supuestamente atenderlo. Y ella dejó absolutamente todo, el lugar donde vivía, sus posesiones, o sea, no dejó absolutamente nada atrás y llegó a Pachuca a buscar a su hijo. Y obviamente no tenía dinero para un hotel, ni tenía dónde quedarse, y llegó al refugio a pasar la noche. De parte, bueno, quienes conozcan Pachuca saben que los inviernos son crudos en Pachuca, sobre todo porque hace un viento muy frío, sobre todo en la zona central, en el centro de Pachuca, que en realidad es una orilla, pero bueno. Y entonces llegó al refugio invernal esta mujer sola, indígena, con el trauma de que le hubieran arrebatado a su hijo. Y dentro del refugio invernal se encontró con otros hombres en situación de calle, en condiciones de miseria, muchos enfermos, muchos que venían tratando de sobrevivir a la droga o que se habían drogado muy temprano y que ya con la pálida habían llegado al refugio invernal. Y estos hombres, dentro de toda su miseria, se dieron el tiempo de acosar sexualmente a la mujer que había llegado a esta. ¿Por qué lo hicieron? Porque son los privilegios que te da ser hombre. Son los privilegios que te da ser hombre. Por eso, piensa en el hombre más miserable, siempre tiene a alguien a quien explotar, violentar. A una mujer casi siempre. A otros hombres, a un niño, a una niña, a un animal. Siempre tiene un hombre, la posibilidad de demostrar y de hacer valer sus privilegios sobre alguien más débil. Y no débil porque sea menos fuerte física o mentalmente, sino porque la cultura que hemos construido los hombres nos permite mostrarle ese privilegio. Y ese privilegio es violencia. Nos montamos en ese privilegio. Y entonces, cuando nos quitan esos privilegios o cuando cuestionamos esos privilegios, pues nos quedamos dando vueltas en un tacón, porque no sabemos hacia dónde ir. Porque en esos privilegios se basa en esos privilegios se basa nuestra razón de ser en esta cultura. Cuando un hombre empieza, dice, a mí no me gusta mucho la palabra, pero a falta de encontrar una mejor, es asunto de la deconstrucción de los hombres. Debería implicar renunciar a los privilegios. Porque
todos los hombres, por el hecho de ser hombres, tenemos la posibilidad en este preciso momento de abusar de alguien. Una de las cosas que decían, por ejemplo, en los talleres de autodefensa feminista, era que las mujeres podían aprender a defenderse frente a una agresión muy bien y aprender a pelear mejor que los hombres. Pero hay una cosa que pasa cuando un hombre te agrede, que no se puede explicar más que del cuerpo de una mujer, que es sentir la carga del machismo y del patriarcado encima de una mujer. Y ahí es cuando la autodefensa, no es que no pueda, claro que se puede, ¿no? Pero ahí se siente, por ejemplo, explicaban las feministas que daban ese taller de autodefensa feminista, que hay un momento que en el cuerpo se siente toda la carga del machismo, del hombre que se siente impune, del hombre que puede agredir, que sabe que si agrede a una mujer, para empezar, la puede golpear, agredir, verbal, físicamente, o la puede hasta violar, con el privilegio de saber que puedes resultar impune. Y con el privilegio de saber que es posible que a esa mujer no le crean. Y que le puede decir, y más tratándose de una niña, y más tratándose de alguien conocido. Todos los hombres hemos abusado de alguien, en algún momento de nuestra vida, todos los hombres. Hemos abusado de nuestro privilegio en algún momento, eso es real. Quizá están naciendo las nuevas generaciones que posiblemente están aprendiendo a no abusar de eso. Pero más allá de que son criados por feministas, por ejemplo, en el ámbito escolar y después en el ámbito de trabajo, se van a enfrentar al núcleo machista. Hay anécdotas muy interesantes sobre eso, sobre cómo hijos de feministas de pronto entran en una crisis terrible porque son educados en la igualdad, o en la igualdad, en tener una educación feminista, y cuando se enfrentan a la escuela, cuando llegan a la escuela, se dan cuenta que son hombres, y se dan cuenta que pueden usar ese privilegio masculino para posicionarse, para tener un estatus dentro de su círculo académico, social, de amigos, etc. En fin, creo que ya me extendí mucho. Evidentemente da para hablar bastante, pero te cedo la palabra a Melissa para ver si quieres agregar algo. Sí, en primer lugar agradecer tu intervención. Yo quiero decir varias cosas. Tengo que mi tesis de comentarista. No, hay varias cosas. En primer lugar, voy a ir de atrás para adelante, de estas últimas ideas. Ese tema de la defensa femenina, ¿no? Entrenar para defensa personal. Todas las mujeres hemos tenido que entrenar la mente primero para poder combatir o confrontar ese patriarcado que viene a través de una agresión masculina, sea realmente violenta en la calle, para eso los entrenamientos de defensa personal, para defenderse en una situación realmente peligrosa, ¿sí? Pero también en situaciones cotidianas. Años de entrenamiento mental para poder combatir frases nada más de un hombre en distintas situaciones, bien sean domésticas, laborales, académicas, etcétera. ¿Sí? En muchos ambientes las mujeres debemos entrenar la mente continuamente, ¿sí? Para poder no sentir ese montón de patriarcado encima que te aplasta, ¿sí? Y poder además salir de alguna manera lo más ileso posible, ¿sí? De esta situación. Con respecto a los refugios, yo viví 4 años en Buenos Aires. En Buenos Aires, los refugios para las personas sin casa son terribles. Buenos Aires es una ciudad enorme, no tan grande como Ciudad de México, pero sí muy, muy grande. Y hay 2 refugios, 2, nada más. Uno en una punta y en el otro en otra punta. Solo uno de los 2 tiene una pequeña ala femenina. Los 2 son masculinos. Por tanto, las mujeres, al sentirse vulnerables, no van a los refugios y terminan en las calles. Entonces, privilegios. Incluso en los refugios para las personas sin casa, no hay construcciones para las mujeres. La han empezado a hacer las organizaciones feministas, ¿sí? Que empiezan a construir estos espacios en donde reciben a las mujeres. Pero la política de albergue
gubernamental no la contempla. Bueno, la situación de las personas en la calle en Buenos Aires es muy grande. El libro, a ver, este aporte que tú haces a la reflexión es muy valiosa porque ya, como tú bien dices, las mujeres tenemos 500 años pensándonos y construyendo teorías sobre nosotras mismas y sobre el estar vivas y el construir sociedad, ¿verdad? Y los hombres yo siento, y sobre todo después de tu reflexión y de leer el libro, no es que se han detenido a disfrutar de los privilegios nada más. Los hombres han construido una gran cantidad de etiquetas, que son estas, ¿sí? De ser proveedores, fuertes, inteligentes, poderosos, ¿sí? Son etiquetas que se van colgando en el pecho como medallas de guerra, ¿verdad? Reconocimientos de guerra, y eso los ayuda a sostenerse porque en la medida en que la mujer se piensa, se vuelve fuerte. Y realmente el gran problema, y que hoy urge y nos urge a nosotras mujeres, que los hombres se sienten a pensarse a ellos mismos, ¿sí? Es que pensarse a uno mismo es no solamente verse el espejo, es verse el espejo desnudo, es verse la fragilidad directamente, es saberse frágil, es saberse vulnerable, es saberse blando, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces poder definirse para construir una identidad mucho más sólida. Y es una identidad sólida masculina que le urge a la mujer contemporánea. Nos urge que los hombres sepan quiénes son, qué quieren, hacia dónde van y cómo nos vamos a relacionar y a vincular, ¿sí? O sea, a nosotras nos urge, tú agarras un montón de mujeres de 30 años y las pones a describir los hombres con los que han tenido relaciones, el hombre que sueña, bueno, muchas ya no sueñan con ningún hombre, ¿sí? Pero muchas otras se sienten muy solas. El mundo está lleno de mujeres solas deseando un hombre que se piense y que se muestre, que pueda mostrarse frágil, ¿sí? Pero que esa fragilidad también lo haga sólido, ¿sí? Le genere una solidez que no es la de la fuerza, que no es la solidez de el pene, que no es esa solidez, es la solidez de saberse que también puedo ser vulnerable, que también puedo ser que también existen otras masculinidades y que las abrazo, ¿no? En algún momento hablabas de este tema del ser poco hombre, no existe la frase poco mujer, no existe, a nada, ninguna, nunca, jamás se escuchó en ningún lugar de la tierra que haya poco mujer, poca mujer, eso no existe, existe el poco hombre, ¿sí? Entonces hay una solidez en confrontar la propia fragilidad y que es muy difícil, que por eso el libro lo invita a hacerlo, ¿no? A decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con este montón de medallas que tenemos encima que además se muestran como medallas, ¿no? Eso de ser proveedor, ser fuerte, ¿sí? Pero que realmente son rocas pesadísimas del patriarcado que cargan los hombres. A los hombres les pesa horriblemente ser el proveedor. Hay hombres que tienen unas vidas terribles porque tuvieron 2 y 3 matrimonios, tienen un montón de hijos y lo que hacen es vivir la vida para pagar pensiones de manutención. Eso es una vida horrible para esos hombres. ¿Y por qué? Porque el patriarcado les dice que es eso y la ley lo ampara, ¿sí? Pero ellos tienen una vida terrible, no tienen libertad de elección para construir su propia, para ser creativos en su vida, porque están casados con un tema de ser proveedores. Algunos lo hacen de manera obligada y de manera rabiosa y otros lo hacen porque esa es su vida. Entonces, esa medalla del proveedor que se pusieron en el pecho realmente es una roca de 300 kilos encima, que no los deja poder crear otra cosa. Pero al mismo tiempo, si entonces tú tienes un hombre que tuvo 2 o 3 familias y dice, no, mira, yo me voy para la montaña porque yo lo que voy es a sembrar papas, porque eso es lo que quiero hacer con mi vida, y las papitas que siembro me alcanzan solo para mí, poco. Entonces, urge realmente que se abra este tipo de reflexión, ¿no? Dentro del libro, como bien lo decía acá la compañera, hay 4 relatos que son muy hermosos, primero porque la reflexión se vuelve imbricada, ¿no? Hay eso, mucha filosofía, mucho cuestionamiento,
hay unos postulados teóricos que, bueno, que requieren atención a la hora de la lectura. Entonces, en la medida en que vas adentrándote en cada uno de los postulados, la reflexión se vuelve densa. Es como que, es lo que decía Irma, no te lo puedes leer a 60 páginas de corrido, tienes que pararte a pensar, y los cuentos sirven de aire justamente para poder pensar en la parte ensayística, en esa reflexión teórica que hubo. Sale un cuento que de alguna manera ejemplifica en escenas muy particulares la reflexión teórica que se está haciendo, ¿no? Y son muy bellos porque además en los 4 cuentos, justamente, de cada uno de ellos, lo que se muestra es una fragilidad masculina. Es una fragilidad masculina que no se acepta, ¿sí? Porque en una es maravilloso, es una conversación entre un abuelo y un niño, ¿sí? En donde se demuestra eso, la debilidad física o lo que le puede suceder a alguna persona mayor, y cómo le cuento al niño que pudieron conmigo físicamente, ¿sí? ¿Cómo le digo eso a mi nieto varón, ¿sí? ¿Cómo le cuento eso? Luego, cómo se expresa el dolor entre 2 amigos, por la pérdida o por la despedida de un ser querido. ¿Cómo le digo a mi otro amigo, estoy destruido, estoy en duelo, necesito llorar? No lo puedo hacer libremente. Tengo que buscar algún recurso para poder mostrarme débil frente a mi amigo hombre, a mi amigo varón. Como también hay un cuento que también son 2 personajes de la diversidad sexual. Entonces, bueno, también cómo me expreso libremente frente al otro. Y luego hay un cuento en pareja, ¿sí? Una relación de pareja. Entonces son 4 escenas, 4 historias que se muestran además de manera hermosa, literariamente hablando, con un estilo muy bonito, muy cercano y muy diferente el uno del otro. Cada cuento es totalmente diferente a nivel de estilo literario, ¿sí? Con una estilística distinta. Como en estos cuentos me distraje, las escenas lo que muestran son justamente no las medallas de fortaleza, sino justamente las fragilidades y las fragilidades emocionales. Entonces, una de las cosas que yo encuentro muy valiosa de la propuesta de Luis Alberto es justamente, bueno, vamos a pensar sobre esto, vamos a tirar unos postulados teóricos, vamos a darle una reflexión ensayística fuerte y que confronte y que genere incomodidad, pero al mismo tiempo también vamos a escenificar las debilidades. Entonces, creo que construir esa urgencia de que los hombres, los varones del siglo XXI se piensen a sí mismos y vayan construyendo una identidad sólida, que dialogue además con esa identidad que han venido construyendo las mujeres, pasa por aceptar las fragilidades, abrazar las partes blandas de los hombres, no el pene erecto, como empezó esta conversa, ¿sí? No la fortaleza, sino las partes blandas emocionales, físicas, de relaciones, ¿sí? Psicológicas, que realmente desde ahí es desde donde nos podemos reconocer realmente cada uno de nosotros. Uno se reconoce y uno se conoce a sí mismo cuando uno decide abrir la puerta de las propias debilidades. Entonces, siento que, bueno, que este libro, por lo cual, pues sí, me comprometí con Luis Alberto de hacer este recorrido, de abrir estos espacios de debate, es una gran ventana, es una gran puerta para invitarlos a pasar por aquí. Para cerrar, que me vino ahorita, siempre pensamos que esto es una lectura, bueno, para los hombres, que todos los hombres la tienen que leer y que tienen que sentarse a generar sus propias reflexiones, pero pues en una conversación, anécdota que tuve con mi mamá, se lo comenté a Beto, estábamos hablando, bueno, de eso, estábamos hablando de los hombres, ¿sí? En un café, aquí, madre e hija, y le comenté sobre el libro, y me dijo, préstamelo que lo voy a leer. Y bueno, ella se lo leyó. Mi mamá es una mujer que quedó sola también, con una hija, ¿sí? Historia repetida, y mi mamá se volvió una mujer muy masculina, ¿sí?
y ella se peleó un poco con la feminidad. Ella dejó de tener amigas, le decía que no le gustaban las amigas, que las amigas eran, que el cuchicheo entre las amigas le fastidiaba, y se empezó a mostrar un montón de medallitas, ¿sí? De poder, para poder sobrevivir pues la vida que le tocó vivir y avanzar con el mayor éxito posible, porque esa es otra palabra, exitosa, ¿no? Importante. Y ella, bueno, se casó con estos emblemas masculinos y empezó a abandonar un poco algunas su identidad femenina. Y cuando leyó el libro dijo, tuve un reencuentro con la feminidad. Y hasta lloró y tuvo como toda una reflexión acerca de su vida. Bueno, ¿qué me pasó a mi mujer con respecto a las mujeres? Entonces, en ese sentido, y con esta anécdota cierro convocándolos, invitándolos a que realmente lean el libro, que lo lean, lo compartan, lean hombres y mujeres, no solamente los hombres, pero también un poco para las mujeres también en estos 500 años de reflexión y autodeterminación. Hemos condenado mucho a los hombres, con argumentos, ciertamente, pero eso nos ha dejado muy solas. Y nos gustan los hombres, queremos a los hombres, formamos familias con los hombres, ¿sí? Y es importante poder, tal vez no les vamos a, porque además, sobre todo las feministas, no lo van a hacer, son pocas las feministas que escriben de las nuevas masculinidades, porque dicen, bueno, ya tenemos años haciendo nuestra tarea, también le vamos a hacer la tarea a los muchachos de pensarse ellos mismos, bueno, mira, siéntate tú a escribir tu librito, ¿sí? Y nosotros vemos. Pero sí pienso que las mujeres podemos aplaudir y acompañar, abriendo estos espacios, acompañando a los hombres que están realmente abriendo el debate. Así que en ese sentido, pues los invito y las invito a acercarse al libro, compartirlo y también, pues si alguien tiene algún espacio en donde podamos conversar, armar círculos de lectura, son bienvenidos, porque creo que esto es realmente un diálogo abierto. Para iniciar el diálogo, si alguien además quiere comentar algo, compartir, preguntar o lo que sea, compartir alguna idea, pues tenemos un micrófono abierto. Y mientras alguien se anima, también podemos continuar acá. Bien, si alguien levanta la mano. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero que otra cosa, para iniciar con el debate, pienso yo, además, un poco más que aplaudir, sí acompañar el que se haga este tipo de reflexión, que al final es un libro de reflexión en todos los sentidos, como comentaban hace rato, y felicitarle porque pues nos lleva así como en un viaje, no solo en el punto de la masculinidad, sino como sociedad, a qué es lo que se ha estado construyendo desde pues, que tenemos uso de razón, bueno, estos que estamos aquí presentes, ¿no? Entonces yo quiero hacerle una pregunta que tiene que ver mucho con esta parte de escribir desde nuestras historias, ¿no? Es decir, autorreconocernos, autorreflexionar a partir de la historia que hemos vivido cada uno de nosotros y de nosotras. Y yo le quiero preguntar que de qué forma cree usted que con este libro, de qué forma le ayudó a escribir su propia historia para dejar de reconocerse como un hijo sano del patriarcado. Gracias. Pues yo creo es que esa es la gran paradoja del libro, y al final también es la gran paradoja con la cual yo cargo como autor de ese libro, que yo creo que a mí me falta mucho para dejar de ser un hijo sano del patriarcado, ¿no? Bien, yo comencé a beber alcohol muy joven. Yo tenía 12 años cuando empecé a tomar. Aquí está presente una amiga mía de la temprana adolescencia que no voy a dejar mentir. Y yo era ese
ese muchacho que se montaba sobre sus privilegios para abusar de otros. Y hasta que un día la vida me puso en el espejo, fue que medio pude darme cuenta de todo lo que había hecho desde ese momento hacia atrás. Si yo me hubiera muerto allí, yo hubiera dejado de ser un hijo sano del patriarcado, porque sería uno menos. Pero como continué mi vida, mi historia está basada en ese pasado de abuso. Entonces, yo hablo del ejemplo de haber tomado alcohol desde muy pequeño, porque cuando tú tomas alcohol o consumes drogas a edad muy temprana, hay estudios médicos que revelan que incluso no solamente la composición química, sino física del cerebro de una persona que está justamente en esta etapa del desarrollo se modifica. Las personas que consumimos alcohol a edad muy temprana somos adultos irascibles, ansiosos, depresivos. Y hay ejemplos donde incluso se llegan a desarrollar ciertas patologías psíquicas, ¿no? Más allá de condiciones, no solamente condiciones, digamos, emocionales, sino también condiciones neurológicas. Cuando uno es hombre en el patriarcado, vive con las secuelas de eso. Y siempre está en medio de una suerte de tentaciones para volver a caer en eso. Porque a quién no le gustan los privilegios. O sea, a quién no le gusta, por ejemplo, o sea, ¿quién un día se levanta y dice, qué pinches ganas tengo de subirme al metro? Hoy sí amanecí con unas ganas de meterme al metro Hidalgo a las 3 de la tarde, que puta, ¿no? Ardo en deseos. A todos nos gusta mejor agarrar el coche, agarrar ¿no? Irnos, no lidiar con esas cosas, a lo mejor, ¿no? Más allá del tráfico, poner tu música, ir sentadito, cómodo. Si ya te aburriste, te cansaste, te metes a un sándwich, a un café. A todos nos gustan los privilegios. Y cuando esos privilegios están enterrados en la psique, en algún punto se despierta la necesidad o estás haciendo uso de esos privilegios. Aunque no lo quieras, aunque realmente tengas la voluntad de no hacerlo. Porque, por ejemplo, yo podría todos los días perfectamente levantarme a las 6 de la mañana y empezar a picar cebolla, picar jitomate, picar, ¿no? Y hacer mi comida para que a la 1 de la tarde esté todo listo. Pero yo ya sé que me puedo, ahorita que mi hija está de vacaciones, yo ya sé que puedo levantarme a las 8:30 de la mañana. Al final de cuentas, seguramente mi suegra ya se consiguió unos tamales. Porque aparte es eso. Parte de los privilegios de los hombres se ha basado en que otras mujeres nos maternen. No solamente nos materna la madre, buena o mala madre, nos materna. ¿En qué sentido? En que nos libra de cierta necesidad de supervivencia que tenemos. Pero si tenemos una mala madre o no tenemos una madre, muchos hombres buscan pareja para que las parejas los maternen. Y si no los materna la pareja, los materna la hermana, o los materna la suegra, o los materna la amiga de trabajo. ¿No? Y al final de cuentas, creo yo que
parte, por ejemplo, de romper con esos privilegios es sumamente complicado, pero tiene que haber una abolición de los privilegios. Tiene que haber una ruptura radical con esos privilegios. Pero el problema es que da mucho miedo. Porque entonces, si erradicamos, valga la redundancia, de raíz, o estamos ante una abolición radical de los privilegios, nos vemos en la necesidad de rascarnos con nuestras personas en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, Melissa hablaba sobre que hay muchas mujeres solas que pues, realmente quisieran tener un hombre, si son, pues, si les gustan los hombres, ¿no? Que aparte, es cierto, ¿no? Hay muchas mujeres que qué hombres les van a gustar ahorita, ¿no? ¿Qué clase de hombres se van a fijar? Si son hombres que además, pues somos hombres que siempre estamos buscando que nos mantengan. Miren, yo cuando nos enteramos que estábamos esperando a Libre, yo le decía a mi esposa, ay, qué bonito, una niña para que me cuide, decía. No me dejaron. No solamente eso no pasó, sino que además es una persona diversa, ¿no? Que ha implicado para mí otra clase de compromiso, porque además ese es otro tema, los hombres frente a la diversidad. Pero no cuídate, te cuidas. Sí, claro, claro, pero no solamente yo. Miren, yo cuento mucho la anécdota. Mi esposo, porque algunas veces me preguntaban, ¿cómo te diste cuenta que tú y el hombre y la deconstrucción y entonces qué? Pues yo, por ejemplo, yo tuve la fortuna de que a mí no me mandaron al diablo temprano, ¿no? Y pude sobrevivir lo suficiente en mi relación de pareja como para darme cuenta de que, a ver, yo he vivido y vivo con una feminista y aparte soy padre de una persona diversa. Si yo no cuestionaba mis privilegios, yo iba a morir solo, ¿no? O me cuestionaba o me mandaban al carajo de mi casa. Bueno, esa es mi realidad y seguramente todos los hombres hemos de pasar por una realidad distinta. O sea, el espejo ante el que nos miramos seguramente es distinto para cada quien, pero tenemos que pasar por eso. Y hay un punto también importante, que es que alrededor nuestro hay otros hombres que nos sostienen en ese privilegio. Porque es muy cómodo, es muy divertido, además, participar de los juegos de poder de los hombres. O sea, por ejemplo, seguramente los hombres que están aquí presentes, seguramente todos, o si no en su mayoría, forman parte de un grupo de WhatsApp de amigos, de primos y demás, donde se comparten chistes sexistas, ¿no? Y si no, pues qué bueno. Pero, por ejemplo, hombres de mi edad, yo estoy en el grupo con mis primos y el chiste misógino, el chiste homofóbico, ¿no? O el video porno, por ejemplo, ¿no? O sea, parece mentira, yo no voy aquí a decir mentiras, aquí mi familia me va a desmentir. Yo, como hombre, por el simple hecho de ser hombre, yo sé quién es Kareli Ruiz. Y si ustedes no saben quién es Kareli Ruiz, qué bueno, no lo googleen. Porque el chat de mis familiares o de mis primos está lleno de videos de esta chica que es, pues bueno, en aquellos tiempos se decía vedette, ¿no? Pero creo que ahora con la digitalidad es distinto. Es una chava que vende videos pornográficos. Yo fui en búsqueda de los videos de Kareli Ruiz. No, a mí me llegaron. ¿Por qué? Porque soy hombre. ¿No? Yo cuando rompo con el chat de mis primos, obviamente a mí me dejaron de invitar a fiestas, me dejaron de invitar a campamentos, me dejaron de invitar a... Y hay un rompimiento con mis familiares, por ejemplo. También personales. Y entonces
después, o sea, después de eso, hay una soledad terrible, terrible. Porque a mí, te digo, a mí me dejaron de invitar a las pedas, me dejaron de invitar a las fiestas, me dejaron de invitar a todo. Porque yo me pongo mamón, porque yo soy pesado, porque yo ahí voy con mis mamadas, porque ahí yo voy con mis chingaderas feministas, ¿no? Poco hombre. Porque soy poco hombre, claro, ¿no? Y yo dejé de ir a fiestas y todo lo demás. Y entonces cuando tú sientes eso, o sea, cuando un hombre siente eso en el cuerpo, lo siente en el estómago, que tú ya no tienes con quién chupar, ¿no? Ya no tienes con quién irte a tomar una cerveza y todo, y que tienes que, en lugar de tomar cerveza, te tienes que ir a tomar cerveza con tus amigas feministas, o no, lo sientes. Y es ahí cuando, por ejemplo, te das cuenta de que es muy complicado porque te quedas solo. Tus amigos te aíslan, tu familia te aísla, ¿y qué te queda? Y muchos hombres, no digo que todos, pero muchos hombres no están dispuestos a pasar por eso porque saben lo que significa. Lo que a uno le digan que es poco hombre. Digan, oye, güey, no digas esas cosas, cabrón. Pero, chingas a tu madre, ¿no? De qué poco hombre, ¿sabes? ¿No? No, y uno se cae, ¿no? Porque no quiere dejar de formar parte de eso. Pero entonces, por mucho que hagas esto, después te volteas, pero también, ok, ya lo hiciste esto con tus amigos o con tus primos, por mi caso. Pero te volteas, por ejemplo, y yo cuando estaba dando clases de filosofía en el Poli, me di cuenta que había maestras que tenían 5 o 6 años dando clases ahí, que formaban parte de la academia durante tantos años, y sin embargo, yo por ser hombre, era al primero que le daban la palabra. Nada más por ser hombre. Y yo me sentía bien, porque yo me sentía importante. O sea, bueno, muy bien. Y No, sí, compañera, permíteme explicarte cómo es. ¿No? Clase. ¿No? Pues, ¿a quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta sentirse importante, aplaudido, visto, mirado, reconocido? ¿No? Es como cuando uno hace cosas buenas, pero también debes pasar por el hecho de que, perdón, me voy a regresar en este ejemplo. Es como si tú haces una obra buena pagando el precio de que nadie te lo va a reconocer. Mucha gente dice, no, yo quiero que por lo menos me saquen una foto, ¿no? El hombre que renuncia a sus privilegios es así. A nosotros nadie nos va a reconocer por renunciar al privilegio. Nadie. O sea, no va a venir ningún hombre y nos va a decir, qué cabrón eres. Muy hombre. Adelante. Nadie nos va a celebrar ni nos va a hacer un homenaje. Y la feminista que nos lo reconozca nos va a decir, vaya cabrón. ¿No? ¿Y qué quieres? ¿Que te hagan una fiesta? Pues no, obviamente no. Ya aprendiste a lavar tus trastes, qué bonito, ¿no? Qué bien. Ya aprendiste, ¿no? Entonces, tenemos un problema porque si renunciamos a los privilegios, nos toca hacer todo por nosotros mismos. Y eso parece muy simple decirlo. Pero, por ejemplo, alguien me decía, bueno, pues es que yo hago mi comida. Pues qué bueno. Por 2 veces a la semana que te hagas un huevo con chorizo, pues eso no es nada más ser un hombre. Tú tienes que, no es lo mismo hacerte 2 veces a la semana un huevo con chorizo que tener la carga mental de toda la semana pensar qué va a comer tu familia. Y si te sale un hijo vegano, pues no. Tienes que dividir tu día, porque tienes que ir al mercado, porque tienes que hacer las cuentas, porque tienes que llegar a cocinar, porque tienes que cocinar, porque tienes que servir la mesa, porque tienes que levantar la mesa, porque tienes que lavar los trastes, porque tienes que recoger lo que no se comió, y ya te estresas porque la comida se está echando a perder y tienes ingredientes que no usaste y que vas a hacer, pero que no les gusta el jitomate, pero que no les gusta el pollo.
No es lo mismo hacerte un huevo con chorizo 2 veces a la semana que ya cocinaste como hombre que tener la carga mental que históricamente las mujeres han tenido. Y son cosas que el privilegio no te permite observar. O lo mismo, ¿no? Es que las mujeres no se ponen la camiseta en el trabajo. Porque las mujeres, aparte de trabajar, digamos, fuera de su casa, tienen que llegar a su casa a trabajar nuevamente. Y aparte seguramente tienen que llegar a cuidar a alguien. A un hijo, a una hija, a un padre, a alguien enfermo. ¿Cuál es? Claro. Oye, Chapar, voy a llegar tarde porque aquí el jefe me dice que va a haber junta a las 12 de la noche. ¿Y quién va a estar? ¿Y por qué son ellos? ¿Y por qué estás con ellos? ¿No? No es como los hombres. Oye, Chaparra, voy a llegar. Ah, muy bien, mi amor, que te voy a ver, no llegues. Te dejo con... Te dejo. Sí, sí, exacto, claro. ¿No? Entonces, no te preocupes, Chaparra. Ay, cuando llegue al salón de la mañana, ahí hay comida. Eso no pasa. Bueno, y si pasa, pues qué bueno. Pues de eso se trata. Claro, es que, vamos, nos falta mucho. Es que hay cosas vedadas que no son cosas de antropología social. Son cosas de vida cotidiana donde se demuestran esos privilegios. ¿Quieres agregar? Bueno, pues gracias. Ahorita que escuchamos a Melissa, a Lore con su intervención, de verdad, Alberto, que tienes este libro, te está abriendo una puerta, no una ventana, una puerta, para trabajar en aras de esta transformación, de este cambio. Porque bueno, creo que tu compromiso se hace grande, ¿eh? O sea, todo lo que aquí platicamos, todo lo que tú nos revelas desde tu ser hombre, creo que es algo que tiene que expandirse hacia, como le decía Melissa, o sea, las mujeres estamos pidiendo otra manera de ser hombre, ¿no? Queremos a un hombre que sea de otra manera. Pero también tú traes el peso de que todo esto tiene que llegar a otros hombres, Luis Alberto. O sea, tiene que llegar a otros hombres, como ha sucedido con otros movimientos. Cuando descubrimos las cadenas, las mujeres, los negros, los indígenas, las mujeres indígenas, pobres, etcétera, tienen que se descubre, pero tenemos que caminar con nuestros congéneres, tenemos que caminar con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Y ojalá que esto, como decía Melissa también, se convierta pues en un diálogo entre mujeres y hombres. Ahorita pues escuchando a Alberto, creo que a todos nos toca y a todas nos toca fibras de lo que hemos vivido. Para rápido ejemplo, una vez yo le pregunté a un compañero, le dije, ¿qué se siente ser hombre? Y me dijo, muy feo, ¿no? Y cuando leía el libro por primera vez el libro de Luis Alberto, recordé a ese compañero, porque cuando me dijo muy feo, resulta que él era el segundo hijo hombre de una familia de 4 hijos. El papá se fue, la mamá era alcohólica, el hermano mayor era adicto desde muy chiquito, ¿no? Y él tuvo, porque además todo el entorno, la familia, los vecinos, el barrio, decían, tú tienes que ser el hombrecito, tú tienes que ser el hombre de la casa. ¿Y qué era ser el hombre? Cuidar a la mamá, cuidar a los hermanitos, trabajar, como él decía, cargando bolsas y costales en el mercado para poder llevar comida a la casa. Entonces decía, para mí ser hombre ha sido algo terrible, porque a mí me dijeron, tienes que ser el hombrecito desde que tenía 8 años, y desde entonces soy el hombrecito de mi casa, luego el hombre de mi casa, dice, de verdad, para mí eso es una tragedia, ¿no? Entonces también es esta manera de diálogo con hombres, con mujeres, con grupos de la diversidad, con compañeras, compañeros, etcétera, creo que tiene que darse. Y creo que apenas la publicación del libro de Alberto está abriendo una puerta, Alberto. Y de verdad yo te deseo el mejor de los éxitos, porque ha sido una manera muy valerosa de abrirte a esta necesidad que tienen
los hombres de definirse a sí mismos, de encontrar una concepción de qué es el ser hombre. Y pues de verdad yo los invito muchísimo a leer el libro. Yo en mi casa lo compartí con mi hermana, a mi hermana le encantó y de ahí surgieron anécdotas que fuimos hablando de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de la mamá. O sea, surgen en este entorno familiar de verdad un referente impresionante, reflexiones. Yo decía, este es un texto pequeño, cuando lo vi dije, oh, el reto no es tan grande. Y cuando te sientas a leer y entonces empiezas a reflexionar, a pensar con base en todo lo que va desentrañando Alberto en este libro, de verdad es un libro maravilloso. Yo lo recomiendo ampliamente y ojalá que lo pudieran leer también jóvenes, o sea, mujeres jóvenes y hombres jóvenes, porque de verdad es un librazo. Muchas felicidades, querido Luis Alberto, de verdad aprecio muchísimo tu libro, aprecio que nos compartas desde lo más hondo de ti y pues a leer el libro, que creo que eso es lo que sigue. Gracias. En nombre de Librería Bolivia queremos agradecer a Luis Alberto Rodríguez, a Irma Valderas y a Felisa Fernández, perdón, por esta presentación de Eso que se dice hombre. También al público presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Buenas tardes. Gracias.